La mayor mentira militar cambió el destino de Europa. Todos conocemos el día D, ¿verdad? El gran desembarco en las playas de Normandía. Pero la clave absoluta de ese éxito fue un montaje colosal donde literalmente nada era lo que parecía. Vamos a ver de qué trata todo esto exactamente y cómo cambió el mundo para siempre. Hoy nos metemos de lleno en la Operación Fortitude, una táctica brillante sin pegar un solo tiro que alteró el curso de la historia de forma irreversible. Ocultaron una división de miles de hombres usando plástico y espías. Es increíble ver cómo la pura desinformación consiguió doblegar a toda la maquinaria de guerra. Fue la mayor operación de engaño de toda la Segunda Guerra Mundial, una red de mentiras tan compleja que sin duda sentó las bases de la guerra psicológica moderna. Ocultaron la masiva invasión del día D tras un ejército fantasma. Crearon un ejército falso para proteger a uno real. A ver, la Operación Fortitude no era algo aislado. Formaba parte de un plan más ambicioso llamado Operación Bodyguard. El objetivo era muy grande, pero muy claro. Tenían que convencer al enemigo que el ataque masivo aliado iba a golpear por el puerto de Calais. Claro, Calais está a unos 250 kilómetros del objetivo real, que era Normandía, y además es la ruta marítima más corta desde Inglaterra. Dato curioso, el engaño fue tan perfecto que los aliados construyeron muelles e instalaciones portuarias falsas hechas de lona frente a Calais. Era una mentira tácticamente perfecta. Funcionaba por completo. Miren bien la escala geográfica de este engaño. Por un lado, tenemos las operaciones de distracciones que van desde la gélida Noruega hasta las costas del Mediterráneo. Y por otro, a las fuerzas reales, los soldados de verdad, esperando la señal en secreto en Weymouth. Chequen este dato espectacular. Al desplegar este tejido enorme de amenazas falsas, los servicios de inteligencia del régimen alemán quedaron tan saturados de información contradictoria que no sabían hacia dónde mirar. La gran pregunta de la época era, ¿cómo demonios consiguieron simular una amenaza creíble en el extremo norte de Europa? El gobierno alemán mantuvo a cientos de miles de soldados atrapados esperando fantasmas. Miles de tropas quedaron atrapadas esperando un ataque que nunca llegó. Para que las tropas alemanas no se movieran de Escandinavia en el norte de Europa, la inteligencia militar se sacó de la manga un espejismo brutal. El cuarto ejército británico. Supuestamente estaban acuartelados en Escocia, pero en realidad era una unidad completamente ficticia. Cero soldados reales, nadie. Sin embargo, los operadores aliados generaron tantísimo tráfico de radio falso, mensajes inventados y órdenes fantasma que la imponente estructura militar se tragó el anzuelo hasta el fondo. Como dato curioso, para simular este ejército, un puñado de oficiales británicos jugaban partidos de fútbol ficticios y reportaban por radio los resultados. Y la consecuencia histórica de esto es asombrosa. Ante esta amenaza que ni existía, el líder alemán tomó el control personal de la situación e insistió en mantener a cientos de miles de soldados atrincherados en Noruega hasta el mismísimo final de la guerra. Lo más fuerte de este episodio es que el dictador ignoró por completo el consejo de sus mejores generales, Rundstedt y Rommel, que entendían muchísimo mejor la defensa costera. Toda una fuerza de ocupación masiva quedó neutralizada sin disparar un solo cartucho. Pero claro, si en el norte usaron radios, ¿quién daba la cara por las inmensas fuerzas fantasmas del sur? El general aliado más temido comandó 11 divisiones que jamás existieron. La mentira siguió funcionando incluso después del desembarco. Esta fue sin duda la joya de la corona y la operación principal. Para convencerles de que el desembarco en Calais era inminente, usaron al famoso general George Patton, al que los alemanes temían muchísimo, como el señuelo definitivo. Le pusieron al mando del primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, el Fusag. Teóricamente eran 11 divisiones en el sur de Inglaterra, pero de nuevo, todo era humo, pura fantasía. Como dato curioso, Patton estaba furioso por liderar un ejército de mentira, pero su sola presencia física en Dover validaba todo el engaño. Entonces, ¿cómo le vende semejante truco al enemigo a nivel estratégico? Pues mientras Patton estaba literalmente castigado en Inglaterra sin poder cruzar a Francia hasta el 6 de julio, la información vital la movía una red de agentes dobles que era una maravilla. Tenemos al español Juan Puyol, alias Garbo, que manejaba él solito una red de más de 20 agentes inventados, mandando informes falsos desde Londres junto con el yugoslavo Popov y el polaco Garbi Czerniawski. Lograron que el espionaje alemán confirmara todos estos movimientos inventados como totalmente ciertos. Pero a ver, para respaldar las enormes mentiras de estos espías, hacían falta pruebas visuales, ¿no crees? Tanques de goma y tiras de aluminio engañaron a radares. Globos gigantes engañaron a los radares enemigos. Vamos de lleno a esta locura sin precedentes, porque la Operación Fortitude se hizo realidad física a base de desplegar equipo falso a lo bestia.
Cientos de aviones de madera, lanchas hechas de lona y blindados de utilería inundaron los campos ingleses. La idea era que si un avión de reconocimiento alemán pasaba volando por ahí, hicieran fotos que encajaran exactamente con lo que estaban diciendo los espías dobles. Y aquí tienes uno de los ejemplos más icónicos. Un maniquí inflable, fabricado a escala exacta para imitar un tanque M4 Sherman, desde el cielo con sus sombras y sus proporciones era imposible de saber que era un globo gigante. Como dato curioso, los tanques inflables eran tan ligeros que a veces un par de soldados los levantaban sin querer en frente de espías reales, casi arruinando toda la misión. Y ojo, no solo jugaron en tierra, por las noches en el cielo operaba la Operación Vislumbre o Glimmer en inglés. Bombarderos arrojaban rutinariamente millones de tiritas de metal, a lo que llamaban window, para bloquear las frecuencias enemigas. Así creaban en los radares costeros la aterradora ilusión de inmensas flotas invasoras aproximándose por el mar. Tras engañar radares y montar blindados de goma, ¿qué creen que cayó directamente del cielo en la noche definitiva del desembarco? 300 muñecos explosivos cayeron sobre Francia, confundiendo al alto mando alemán. El desembarco real ocurrió donde nadie lo esperaba. En las últimas horas previas al amanecer de ese 6 de julio, la maquinaria de distracción alcanzó su punto de máxima locura. Para apoyar el desembarco real, la Fuerza Aérea y los famosos comandos del Servicio Aéreo Especial SAS activaron la Operación Titánico, una misión atrevidísima que consistía en tirar cientos de falsos paracaidistas en medio de la oscuridad. Esto lo hicieron en zonas boscosas muy lejos de las playas verdaderas para despistar definitivamente a las defensas locales. Y esto demuestra un ingenio táctico llevado al límite absoluto. Estos paracaidistas de tela, a los que los alemanes les llamaban Explosive Puppen, estaban diseñados brillantemente para autodestruirse al chocar contra el suelo, dejando rastros evidentes. Pero es que la genialidad no se queda solamente ahí. Pequeños grupos del SAS saltaron con los muñecos y reprodujeron mediante altavoces muy potentes grabaciones de 30 minutos de tiroteos reales. Imagínense, fue tan pero tan realista que el mismísimo jefe de Estado Mayor, Hans Speidel, creyó estar sufriendo un asalto masivo, reportando esas áreas como zonas críticas de combate. Es alucinante pensar en el impacto real que tuvo toda esta obra de teatro en el final de la guerra. Esta estrategia sin pérdidas humanas aseguró Normandía, emulando la mismísima táctica soviética que estaban llevando a cabo del otro lado del mapa. La mentira siguió funcionando incluso después del desembarco. El nivel de éxito estratégico que consiguieron con todas estas ilusiones combinadas fue sencillamente arrasador. A ver, incluso cuando las tropas reales ya estaban sufriendo un infierno en las verdaderas playas de Normandía, el alto alemán seguía empeñado en su firme creencia de que era una simple distracción. Como dato curioso, el espía Garbo mandó un mensaje urgente diciendo que el ataque real seguía siendo en Calais. El mando enemigo le creyó tanto que le otorgaron una medalla en secreto. Como resultado directo de esto, mantuvieron unidades acorazadas vitales completamente paralizadas, esperando el falso ataque en Calais, durante al menos 14 días más. Es que es increíble, un mes completo después de que empezara el ataque, la simple idea de que el ejército fantasma de Patton cruzara el canal seguía aterrorizando a los defensores. Veamos el panorama global del colapso. Mientras en el frente occidental la Operación Fortitude mantenía paralizados a los ejércitos enteros en Calais, usando tecnología de punta y espías dobles, en el frente oriental se preparaba una trampa paralela y devastadora. Casi al mismo tiempo, la Unión Soviética ejecutaba la monumental Operación Bagration, usando su refinada estrategia de ocultación conocida como Maskirovka. Engañaron totalmente al mando oponente y los mandaron al sitio equivocado. Esto les dio una ventaja numérica absolutamente abrumadora que destrozó al grupo de ejército centro. Básicamente estamos presenciando cómo la desinformación masiva y coordinada aplastó a la maquinaria militar desde dos frentes opuestos, dejándola totalmente ciega y sin capacidad de reacción. Y con esto cerramos nuestro recorrido asombroso por estas tácticas no convencionales. Hemos visto cómo ejércitos inventados, tanques que se inflaban como globos en medio del campo y agentes dobles con mentes brillantes aseguraron la invasión naval más compleja de la historia. Es una prueba históricamente irrebatible de que usar el cerebro, la tecnología y controlar la información fue inmensamente más letal que la pura acumulación de soldados. Así que analizando este hecho, nos queda una reflexión. Hoy en día, con nuestra tecnología y dependencia brutal de los datos, ¿podrían ganarse grandes batallas del futuro de forma totalmente invisible manipulando únicamente la información?